pendientes del presupuesto de este 2025. El mandatario reveló que el congelamiento de 2.7 billones de pesos en Colpensiones y aseguró que fue un error de dos funcionarios y dejó en claro que no quitará las pensiones a los colombianos. El precio interno del café sigue alcanzando niveles históricos. Hoy la carga se estará pagando a 2.905.000 pesos en promedio, según se conoció en las últimas horas. La Cámara de Representantes y el Senado definieron en las últimas horas los congresistas que conformarán la comisión accidental encargada de evaluar los decretos emitidos por el Gobierno Nacional producto de la declaratoria de conmoción interior. El presidente de la República, Gustavo Petro, posesionó en la Casa de Nariño a Laura Sarabia como nueva canciller, a Jorge Rojas como director del Departamento Administrativo de la Presidencia y a Diego Guevara como ministro de Hacienda. Durante el acto de posesión, el mandatario planteó un posible cambio de red social, defendió el nombramiento de Laura Sarabia como canciller y reclamó a Donald Trump por llamar a delincuentes a los colombianos deportados. Luis Eduardo Ginás asumió como director encargado de la DIAN. Ginás es investigado por la Procuraduría por presunto tráfico de influencias en contratos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo durante la administración de Olmedo López. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizará la prisión de Guantánamo para detener a inmigrantes ilegales que hayan cometido crímenes en ese país. Dice que tiene 30.000 cupos disponibles dentro de esa prisión. El gobierno anunció que va a presentar una nueva reforma tributaria en el Congreso para recaudar los recursos pendientes del presupuesto de este 2025. Ampliación de estas y más noticias en bluradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Un millón de noticias, sueños, emociones, 1 millón de seguidores, 1 millón de seguidores, 1 millón. Decirlo suena fácil, lograrlo es de trabajo, mucho trabajo. Estás escuchando Mañanas Blue. 5 de la mañana, 33 minutos. Bienvenidos, buenos días. Hoy es jueves 30 de enero. ¿Hoy termina enero? No. No, falta un día. Este tiene 31, Néstor. Buenos días. Buenos días. Entonces, hoy no termina enero. Hoy es 30. La temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados. Apenas comienza a amanecer. Un gusto saludarlo para quienes estamos en este momento, para quienes están en este momento conectados inclusive en el canal de YouTube, con las noticias de Colombia y el mundo. También aquí a esta hora, temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Sí, señor, Néstor, la primera búsqueda a esta hora en redes sociales, empezando en Google, por ejemplo, incluso en Twitter, son las imágenes del accidente de la medianoche en Washington, el momento en el que ese avión comercial se choca de frente con el helicóptero y hay un número de muertos. Por ahora, extraoficialmente, ya 19 cuerpos han sido rescatados. Sin embargo, en el avión comercial eran 60 pasajeros más 4 tripulantes. No hay muchas posibilidades de encontrar sobrevivientes y esta imagen, la que vemos en el canal de YouTube, es la imagen del momento, el momento exacto en el que se provoca ese choque, en el que se choca el helicóptero militar que estaba en unos ensayos, en unas pruebas militares con el avión comercial, donde estaban patinadores, Néstor, de Rusia y de Estados Unidos que regresaban a Washington después de un campeonato de patinaje. Estaban en Kansas. En Kansas era el campeonato de patinaje. El avión aterrizando y ahí está la muy impresionante imagen. Con algo de razón, dice Donald Trump, le pregunta a la torre de control, ¿por qué el helicóptero no subió, no bajó, no giró? Parece haber allí un tema de responsabilidad. Y ya se hicieron virales también todas las imágenes de los radar. Usted sabe que hoy en un radar usted puede seguir el momento minuto a minuto de la operación aérea en cualquier parte del mundo. Pues ese momento también quedó registrado con este accidente en Washington y es viral esa imagen del radar en el momento en el que se estrellan. Imagen que usted puede ver si está conectado en este momento. Estamos transmitiéndolas en el canal de YouTube. Noticias y temas de conversación en redes sociales. En Colombia, la otra tendencia en redes sociales anoche para los amantes del fútbol, numeral Nacional, numeral Inestrosa, numeral Asprilla, numeral Bucaramanga, todo lo del partido de ida de la Superliga del fútbol profesional colombiano. Se jugó en Medellín, terminó en empate, 1-1, empezó ganando Bucaramanga, empata después Atlético Nacional, un expulsado del Bucaramanga que es Inestrosa, que es la razón por la que ese apellido es tendencia. Regular Nacional, no tirando muchas críticas para Nacional, sí señor, que tenía esta primera prueba. Hay que esperar entonces la próxima semana, el jueves, en una semana, el último partido, el partido de vuelta. Esto quedó empatado en el partido del Atanasio. Y finalmente, Néstor, sigue la polémica, siguen los comentarios, siguen los puntos de vista con
EPA Colombia, y hoy la tendencia es numeral Buen Pastor. A la cárcel del Buen Pastor van a llevar a EPA Colombia después de que la Corte ratificara su condena de 5 años y 3 meses de prisión por los daños a Transmilenio en 2019. La conversación sigue siendo si es una condena exagerada o justa, y sobre todo se aumentó la conversación cuando el abogado de EPA Colombia dijo que le va a pedir al presidente Gustavo Petro que ella sea gestora de paz. Eso ha provocado todo tipo de reacciones, muchas a favor, muchas en contra, muchas posturas diferentes sobre doña EPA Colombia, que hoy pasó la segunda noche en el búnker de la Fiscalía a la espera de llegar a una celda del Buen Pastor. Camila, gracias. Estamos en la etapa muy a la colombiana de suéltenla, suéltenla. EPA Colombia fue encontrada por la Corte Suprema de Justicia responsable por el vandalismo y especialmente por instigación al terrorismo, y anuncian el desarrollo de la audiencia, va para la cárcel el Buen Pastor, doña EPA Colombia, que habrá una demanda de carácter civil pidiéndole a EPA Colombia que asuma los costos por los daños causados en esa época 2019, cuando EPA Colombia hacía travesuras, se grababa solamente para conseguir seguidores, y la travesura le costó caro. Daños que superan 1.200 millones de pesos, quiere decir, ahora van por el patrimonio de EPA Colombia. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Bolaños. Ratificar que Daneidy Barrera Rojas queda condenada como autora del concurso de delitos integrado por daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, y instigación a delinquir con fines terroristas, a 63 meses y 15 días de prisión y al pago de multa por equivalente. Ya va para la cárcel el Buen Pastor, según lo decidió la propia Corte Suprema de Justicia. Su abogado le pide al presidente Gustavo Petro, parece un poquito cínico, pero es la verdad, que la nombre gestora de paz. Hay instituciones que se pueden analizar. Deben ustedes haber escuchado que Daneidy Barrera Rojas ha sido designada como gestora de paz internacional, y ella también puede ser designada por el presidente Petro, que es el que ha recibido las dobles oportunidades cuando estaba en la alcaldía y la Corte Interamericana le restituyó sus derechos. Esperamos que también el presidente se pronuncie. Este es el abogado de EPA Colombia, Francisco Bolaños. La verdad es que esa figura que menciona el abogado no existe. No hay un nombramiento de gestor de paz internacional, ni lo hace Naciones Unidas, no. Unos parlamentarios lagartos en Ecuador le dijeron que ella era una gestora de paz para los ecuatorianos, pero nada más que eso. EPA Colombia, con sus travesuras, con sus más de 5 millones de seguidores, se quedó sin teléfono celular, que es el otro castigo de la Corte Suprema de Justicia. Sergio Barbosa. Hola Néstor, buenos días. Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como EPA Colombia, la influenciadora que en 2019 con un martillo rompió los vidrios y lectores de tarjetas de la estación Molinos de Transmilenio, deberá pagar a 5 años de cárcel luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara su condena, y a ella se le atribuye el delito de instigación a delinquir con fines terroristas, y por eso será enviada a la cárcel el Buen Pastor de la ciudad de Bogotá. Además, más allá de los 492 salarios mínimos legales vigentes que deberá pagar de multa EPA Colombia, la empresa Transmilenio interpondrá un incidente de reparación integral para que ella asuma los daños a que fueron ocasionados. Fuentes del equipo jurídico de Transmilenio confirmaron que el monto a exigir podría superar los 1.200 millones de pesos, pero la cifra exacta aún está en evaluación, ya que además de los daños materiales, la empresa argumenta que la condena por perturbaciones del servicio público de transporte también implica pérdidas económicas que deben ser compensadas. Lo que ha dicho Transmilenio es que en 2019 el pasaje de ese sistema de transporte público tenía un valor de 2.400 pesos, por lo que cada usuario que no pudo ingresar ese día representó una pérdida directa para el sistema, afectación que será tenida en cuenta en el incidente de reparación integral. Por ahora la cifra preliminar se mantiene en 1.200 millones de pesos como base, pero el cálculo final dependerá del análisis que realice el comité de Transmilenio en los próximos días. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, 5 de la mañana, 40 minutos. Corrige el gobierno nacional, dice que no hay riesgo ni de pagar pensiones ni del susto de los pensionados, que después de que el gobierno metió un decreto diciendo que quedaba congelado o aplazado el tema de las pensiones, aclara el presidente Gustavo Petro que fuera de los problemas que hay, este fue un error de algunos funcionarios, no dijo de quiénes. Para tranquilidad de las pensiones y de los pensionados, la declaración del presidente.
Un periódico de hoy dice, ustedes van a quitar las pensiones. Nosotros no vamos a quitar ni una pensión, olvídese. El ministro tendrá que dar ya en rueda de prensa subsiguiente el por qué apareció eso en un decreto que no fue de las pensiones, pero que no es más sino de un error de 2 funcionarios. Lo explicará muy con cuidado para entender que la filosofía que tuvimos para el recorte, no para el recorte, para el aplazamiento, ojo. Se equivocaron funcionarios aparentemente del Ministerio de Hacienda. El presidente Petro termina con el regaño público. Aclaración sobre el error del gobierno del ministro de Hacienda, Diego Guevara. Las pensiones, yo creo que el mensaje fundamental es que no se van a sacrificar las pensiones. Se han hecho unos ejercicios de recalibración, por lo cual ese monto va a variar, como lo ha dicho el presidente. El equipo técnico en estos momentos está recalibrando, pero también dejarle claro al país que acá en ningún momento es un recorte. Esto es un decreto de aplazamiento, lo que nos permite en cualquier momento del año modificar las partidas. Y esto nos permite entonces... El presidente Petro está por cuenta de este recorte en el presupuesto, que son 12 billones de pesos, en unas peleas agrias, duras, públicas, con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y con el de Bogotá, Carlos Fernando Galán, porque el recorte es para todas las regiones, especialmente para estas 2 ciudades, en Bogotá, donde fue alcalde, y en Medellín, en donde se queja el alcalde Fico Gutiérrez. El presidente no quiere a los paisas. El presidente Petro criticando, diciendo que el recorte es motivado por las ganas de quienes se quieren tirar a Colombia. Ahora están llorando porque no hay plata para el metro, que no hay plata para el Toyo, que no hay plata para aquí, que no la carretera, no hay plata. Pues ellos mismos hundieron la ley de financiamiento. Ellos son los culpables. El señor Efraín Cepeda se tiró a Colombia, empezando por el Caribe, por su propia ciudad, sin agüero, como dicen, porque recortó la posibilidad de financiar el presupuesto que iba para eso, lo que iba para el metro. La señora Catherine Miranda salió muy contenta y lloronda a decir, recorten el gasto, recorten la financiación del gasto. Y como ella creyó que el gasto es que aquí no la pasamos en fiesta, dice por ahí un periodista cómico, no he hecho la primera fiesta desde que me posesioné en este gobierno, que ustedes sepan. Y obviamente le echa el agua sucia a todo el mundo. El presidente Gustavo Petro le responde de inmediato el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Si él es el jefe de la banda para hundir las reformas que no convienen en el país, pues sí, seré el jefe de la banda para hundir. Sí. Y te digo una cosa, Diego, porque se te quedó una reforma que llega ahora, que es la más inminente, la jurisdicción agraria, peligrosa, expropiación. Y ese es el problema, que el gobierno está cazando estas peleas, teniendo todavía, intentando sacar adelante unas reformas en el Congreso de Colombia. El gobierno Petro está todavía a 1 año y medio de terminar, anuncia que viene otra reforma tributaria, están a punto de otras reformas o quisieran otras reformas, pero con esta peleadera del presidente, la verdad, parece poco probable. De momento, la batalla es por el recorte. Por ejemplo, le quitaron a Bogotá casi 1 billón de pesos, que era para Transmilenio, la entrada occidental, o para el metro de Bogotá. La nueva ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. Yo creo que ya ustedes deben estar cansados de oír esto, pero yo lo voy a repetir. Un aplazamiento no es un recorte, ¿sí? Y esto no toma por sorpresa a nadie. Pues tan no es sorpresa que el gobierno nacional presentó una ley de financiamiento para poder tener recursos para enfrentar esta crisis fiscal, ¿sí? Es un tema que ya todos sabíamos, y frente a lo cual, por la documentación... La pelea con el alcalde de Bogotá es agria y pública a través de redes sociales, como lo es también aún más agria con el alcalde de Medellín, que le dice no, es que se va de Twitter, usted no le gustan los paisas, están peleándose en vez de estar trabajando juntos en Medellín. Héctor Santamaría. Néstor, buenos días. Es que el presidente Gustavo Petro primero confirmó en las últimas horas a través de su cuenta en X que el aplazamiento de los 497.000 millones de pesos para el proyecto del Metro de la 80 en Medellín, que se postergaron hasta el 2026, se dio supuestamente porque la alcaldía incumplió el convenio de confinanciación firmado en pasados gobiernos. Esto al parecer por las modificaciones que se hicieron en el interior de la empresa Metro de Medellín, con los que la junta directiva, con la que tiene asientos varios funcionarios del gobierno, ya no es la encargada de designar el gerente general como se ocurría
ocurría anteriormente. Al respecto, el alcalde Federico Gutiérrez argumentó que el distrito sí ha cumplido por su parte, aportando 640 mil millones de pesos, pero admitió tanto que el gobernador como él cambiaron los estatutos de la empresa Metro para que no se nombrara allí, en palabras del alcalde, un aliado del jefe de Estado, como se ocurrió, como la elección de Jorge Andrés Carrillo en la empresa ISA. Nos adelantamos a sus malas intenciones. Sabíamos que de la misma manera que se ha tomado ISA, intentó tomarse el Metro con su aliado que se robó a Medellín, con el fin de garantizar el gobierno corporativo y cuidar el patrimonio. Sin embargo, aseguró el mandatario paisa y ha insistido que sí están cumpliendo y que la plata la debe girar el gobierno Petro. Y bajo los convenios que hoy existen, solo se podría hacer legalmente si se presentaran dos condiciones. Primero, que hubiera mutuo acuerdo entre las partes de decir modifiquemos los convenios. Y desde Medellín le decimos no. Y segundo, que la obra estuviera presentando retrasos o que el contratista estuviera incumpliendo. Vale la pena mencionar, Néstor, que justamente no se ha llegado a estos recursos y eso se analizó en la junta que se vivió en el día de ayer y que hoy explicaría el gerente del Metro, Tomás Elejalde, cuál sería el camino a tomar, porque el hueco, según la administración municipal, es de 980 mil millones de pesos. A esta hora tiempo seco, 17 grados de temperatura, Néstor. Héctor, gracias. Ahora la pelea, la posición política dura, está jugando duro el presidente Petro, es porque quiere presionar a los representantes de las regiones en el Congreso, a los parlamentarios que tienen mandatos regionales, para que así, a las malas, le aprueben la nueva reforma tributaria. Son las 5 de la mañana, 47 minutos. De momento, mientras le aprueban esa reforma tributaria, que parece poco probable, el presidente Petro emitió los decretos con nuevos impuestos al amparo de los decretos de conmoción interior. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. El presidente Petro le salió al paso a las críticas por el aplazamiento presupuestal decretado por cerca de 12 billones de pesos. Según el mandatario, varios de los congelamientos fueron concertados con los alcaldes y gobernadores como consecuencia del hundimiento de dicha ley. A través de su red social X, el mandatario advirtió que los aplazamientos de recursos pasarían a ser recortes permanentes si no le aprueban una nueva reforma tributaria que le permita tapar el hueco y que, según el ministro Guevara, ya está en construcción. Y es que el gobierno ha tenido que salir a responder a los reclamos de las diferentes entidades afectadas, una de ellas la alcaldía de Bogotá, a quien le contestó a su cabeza el alcalde Carlos Fernando Galán que frente al recorte de 770 mil millones de pesos para el metro elevado, lo único que hizo fue cumplir el convenio entre el expresidente Santos y el alcalde Peñalosa y que están garantizados los compromisos del Estado. Concluyó pidiendo respaldo al legislativo, asegurando que los mismos congresistas que denuncian escasez de recursos son los mismos que votan en contra de sus propuestas. Sin embargo, el camino para que se apruebe una nueva reforma tributaria no es nada fácil. Al mismo tiempo que Petro lanzaba pullas contra Cepeda, este le confirmó que su propósito de frente es hundir las reformas inconvenientes para el país. Andrés Carmona, Blue Radio. Andrés, gracias. Mientras tanto, siguen los problemas. El presidente Petro peleando con todo el mundo, con Trump, con Cepeda, con los congresistas, con media humanidad. El país, por otro lado, ardiendo en el terrorismo. En las últimas horas, el hecho más grave ocurrió en el Valle del Cauca. Están ofreciendo esta madrugada 100 millones de pesos por los atentados de las últimas horas. Sospechosos otra vez los disidentes de las FARC. Hugo Mario Palomar. Néstor, el municipio de Río Frío, ubicado en el centro del Valle a 2 horas de Cali, amaneció militarizado. La comunidad intenta reponerse después de los 2 ataques con motocicletas bomba contra las estaciones de policía en los corregimientos de Fenicia y Salónica. La policía desactivó otra motocicleta cargada con explosivos que fue abandonada en el parque principal de la cabecera de Río Frío frente a un colegio que tuvo que ser evacuado. La imagen de los niños corriendo para proteger sus vidas es impactante. En Salónica y en Fenicia fueron 6 las personas lesionadas y más de 20 casas y establecimientos comerciales averiados o destruidos. Luz Marina Valencia es una de las personas afectadas. Eso fue una cosa impresionante. Eso volaban vidrios por todos lados, la gente corría. Mejor dicho, yo pensé que me estaba cayendo la casa encima. Las autoridades no tienen certeza sobre quién ejecutó los atentados en una zona del valle que se disputan las disidencias de Iván Mordisco, el Clan del Golfo y otros grupos criminales. La gobernadora del valle teme que la región se convierta en otro Catatumbo. Yo sí quiero hacerle un llamado al gobierno nacional, al presidente de la República, que mire estos departamentos, que prevengamos antes de que vamos a convertirnos en otro Catatumbo. Yo creo que eso es muy importante que lo tenga claro. Hasta 100 millones de pesos ofrecen las autoridades por información que permite la captura de los autores de esos ataques terroristas allí en Río Frío. Cali amanece con tiempo seco, temperatura a esta hora 21 grados.
1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente. Estás escuchando Blue Radio. Tenemos nueva canciller, se llama Laura Saravia. El saliente Luis Gilberto Murillo anuncia que finalmente hubo un acuerdo con la firma Thomas Gregg & Sons, que anuncia que desistirá de la demanda que había presentado contra el Estado colombiano por no adjudicarle la licitación que se había ganado legítimamente para la expedición de los pasaportes. Recuerden ustedes, todo obra que finalmente le costó el puesto al canciller del momento, que era Álvaro Leiva. La demanda era por más de 110.000 millones de pesos. Anuncia Thomas Gregg & Sons el desistimiento y lo comunica el saliente ministro de Exteriores, Luis Gilberto Murillo. Cuando asumimos la Cancillería, nos encontramos con un desafío complejo, los pasaportes. Este trámite esencial para los colombianos estaba marcado por problemas administrativos y enfrentábamos una demanda de cerca de 120.000 millones de pesos en contra de la Cancillería. Hoy me complace informarles que se ha logrado la suspensión y el retiro de esta demanda, que se formalizará en el día de hoy. Este gran logro evita que el Estado y por ende los ciudadanos asuman el pago de más de 120.000 millones de pesos. Es decir, 9 meses de gestión, y la verdad, el canciller terminó arreglando ese que era un entuerto, una herencia de esas feas que había dejado el anterior canciller Álvaro Leiva. Nicolás Rodríguez. Hola, Néstor, buenos días. Thomas Gregg & Sons anunció su decisión de desistir de la demanda interpuesta contra el Estado colombiano por la no adjudicación del contrato para la expedición de pasaportes. Esta decisión pone fin a un prolongado conflicto legal que se había extendido por casi 2 años y que involucraba una pretensión económica significativa. A través de un comunicado emitido este miércoles 29 de enero, la Unión Temporal Pasaportes 2023 explicó que su principal pretensión que era que se le permitiera ejecutar el contrato y que tras la continuidad del servicio mediante nuevos acuerdos, considera que su reclamación ha sido resarcida en términos aceptables. Además, confirma que se había reclamado inicialmente una compensación de 117.000 millones ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sin embargo, tras considerar que sus intereses han sido resarcidos de manera satisfactoria a nivel aceptable, han optado por retirar voluntariamente las pretensiones legales. Y es que la demanda surgió luego de que el entonces Álvaro Leiva declarara desierta la licitación pública 001 del 2023, lo que llevó a Thomas Gregg & Sons a tomar acciones legales contra el Estado. Sin embargo, para garantizar la continuidad del servicio, cabe recordar que el gobierno también prorrogó el contrato bajo urgencia manifiesta hasta octubre del 2024 y posteriormente hasta el 2025. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Nicolás, fue controlado el incendio en Soacha, el municipio que queda al sur de Bogotá, eso sí con un saldo trágico. 2 niñas murieron, reportan allí las autoridades. Felipe García. Hola, Néstor, sí señor, fue exactamente en el barrio Ducales del municipio de Soacha donde murieron estas 2 niñas de apenas 4 y 7 años que murieron porque se encontraban dentro de una de esas viviendas afectadas. El fuego que se desató exactamente en la carrera 15 con 11 del paradero Villa Carola consumió un total de 4 viviendas y 2 vehículos, algunos de los cuales funcionaban para labores de reciclaje. En videos difundidos por redes sociales, usuarios registraron el momento de la emergencia en donde se evidencia la magnitud de las llamas al interior de una de las estructuras. La madre de las niñas fallecidas fue atendida en el lugar junto con otras 3 de sus hijas de 14, 12 y 9 años a quienes logró salvar debido a la inhalación de humo. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, las menores más bien de 4 y 7 años no pudieron ser rescatadas a tiempo. Se trata de 2 hermanitas, Lina Evangelín y Luz Ángela, que habían estado dentro de la casa mientras su mamá iba a su colegio a dejar a otro de sus hijos a quien le correspondía cumplir sus tareas académicas. Sobre
De esto habló el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de bomberos de Cundinamarca. Se presenta un incendio estructural de gran magnitud en jurisdicción del municipio de Soacha, exactamente en el sector conocido como Ducales. De manera inmediata se hace la activación del cuerpo oficial de bomberos de esta jurisdicción, del cuerpo de bomberos voluntarios, centros hospitalarios. Por el momento, Néstor, las autoridades adelantan la investigación para determinar qué fue lo que ocasionó este incendio allí en el municipio de Soacha, en estas casas que funcionan como sitios de reciclaje, Néstor. Gracias, Felipe. 5:56 a.m. La noticia en España la protagoniza un colombiano que atacó a unos policías, finalmente se arma una balacera, termina muriendo este colombiano en unas calles de Madrid. Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. En el norte de la capital de España se llamaba Johan Andrés, tenía 30 años y murió como consecuencia de los disparos de dos agentes de la unidad de drogas y crimen organizado de la policía. Eran dos agentes que estaban de incógnito y que seguían a esta persona desde hace tiempo en el marco de una investigación por narcotráfico. Cuando se encontraban en la calle de Sinesio Delgado, como digo, en la capital de España, le hicieron indicaciones para que parase su vehículo desde otro vehículo. Sin embargo, este hombre, Johan Andrés, los embistió varias veces y trató de sacarlos de la carretera. Los agentes de policía respondieron disparando y una bala en el pulmón acabó finalmente con su vida. Aunque no murió en el acto, fue atendido por personal del SAMUR Protección Civil, pero sin embargo, como digo, esos disparos resultaron letales. Los dos agentes que pertenecen a la Brigada de Policía Judicial de Madrid han comparecido ante los agentes de homicidios también de la propia policía para dar su versión sobre lo que allí ha pasado. Lo que sabemos de esta persona, de este colombiano muerto que se llamaba, como digo, Johan Andrés, es que tenía importantes antecedentes policiales, que era un cargo de segundo nivel en una red de narcotráfico, y la policía afirma que había entrado en los últimos meses, había entrado y salido varias veces del territorio español. En su vehículo se encontraron varios ladrillos de cocaína, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Las relaciones sanas se construyen y se construyen con buenas conversaciones. Estas conversaciones no siempre son agradables, la mayoría de veces son incómodas, y la tendencia del ser humano es a rechazar lo incómodo, a hacerlo para un ladito, a estar tranquilo, aunque esa tranquilidad no sea verdadera, aunque sea realmente una falsa paz. Pero qué incómodo es, ¿no? Desajustarse, desacomodarse. ¿Por qué? Porque nos conocemos o creemos que nos conocemos y sabemos que somos fosforito. O estamos muy tranquilos o estamos muy bravos. Y cuando vamos a hablar con nuestra pareja, no podemos simplemente hablar de las cosas. ¿Por qué? Fíjate que en una reunión de copropiedad, por ejemplo, o en tu trabajo, tienes que resolver los problemas, pero no puedes gritar, no puedes levantar la voz, no puedes hacerle daño al otro, tienes que resolver. Lo mismo debe ser con nuestra pareja. Cuando vemos las guerras en televisión, decimos, es increíble que ese par de presidentes no sean capaces de sentarse y hablar. Las cosas se solucionan hablando, ¿ok? Pues soluciona la guerra de tu hogar hablando con tu pareja. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
Muy buenos días, los saludamos desde Mañanas Blue, 6 de la madrugada, 40 segundos, y amanecemos con tragedia en Washington, en Estados Unidos, en donde anoche tarde se estrellaron en pleno vuelo un avión de pasajeros de American Airlines con un helicóptero militar, una tragedia que deja aparentemente las 64 personas ocupantes del avión muertas, más los ocupantes, un helicóptero militar que no reaccionó a tiempo. El accidente lo pueden ver quienes están conectados en este momento al canal de YouTube. El avión estaba a 100 metros de la pista, estaba haciendo maniobras de aterrizaje cuando chocó de frente con el helicóptero que estaba en un vuelo de entrenamiento. En el avión, estas 64 personas, la mayoría patinadores rusos y norteamericanos que estaban en una competencia, en un campeonato en Kansas, de donde había salido el avión, que no era en realidad de American Airlines, era de American Eagle, que es la aerolínea pequeña para trayectos cortos de American Airlines. Cayeron los restos del avión, los fuselajes del avión y del helicóptero, al río Potomac, y ha sido desde entonces, desde las 9:30 de la noche, una madrugada de bajísimas temperaturas y de búsqueda totalmente infructuosa. El agua está con temperatura bajo cero, lo cual ha dificultado las labores de rescate de los bomberos y de los buzos. Ya se han rescatado 19 cuerpos. La verdad, el río es tan ancho, tan largo, que parece poco probable que en los próximos minutos aparezca algún vivo. Las hipótesis de lo que pasó las confirma el propio presidente Donald Trump, que hace un reclamo público a la gente de la torre de control, sugiriendo que fue un error o una mala instrucción, preguntándose por qué el helicóptero, y tiene razón, no reaccionó a tiempo. El helicóptero no gira, no sube, no baja y va de frente contra el avión. Por eso también las autoridades están diciendo no fue terrorismo, fue un accidente lo de anoche muy tarde en Washington. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Ya les vamos a hablar de esta noticia de última hora y a propósito del presidente Donald Trump notificando al mundo que va a usar increíblemente la cárcel de Guantánamo en Cuba para llevar a migrantes ilegales cuyos países de origen no los reciban o que tengan graves delitos que amenacen, por ejemplo, la seguridad de los Estados Unidos. Habla el presidente Trump de 30,000 camas habilitadas para recibir a los migrantes en Guantánamo, esa base naval que fue construida hace más de 20 años y que ha sido el centro de muy graves denuncias de torturas, admitidas, entre otras cosas, en la época de Abu Ghraib, ustedes recuerdan. El presidente Trump parece decidido a dar la batalla alrededor de la criminalidad, que es como él llama a los migrantes. Informó la decisión de Guantánamo y volvió a hablar de Colombia, a sacar pecho, dijo porque el presidente Petro, porque el gobierno colombiano se disculpó y por eso quitó los aranceles que había anunciado el domingo en la mañana para Colombia. Colombia se disculpó profusamente, lo cito textualmente, el gobierno, inclusive el colombiano, dice Trump, mandó el avión presidencial porque no quería más inconvenientes con Estados Unidos. Una versión muy diferente a la del presidente Petro aquí en Colombia. Ya les voy a contar la batalla en la que sigue el presidente Petro. Termina Trump anoche hablando de su aprecio por los colombianos, que somos gente maravillosa y que nuestros gobernantes hicieron bien al retractarse de ese discurso contra Estados Unidos y aceptar las condiciones de deportación, sacando pecho de la arrodillada. El problema es que parece que una cosa hizo la Cancillería para resolver la crisis diplomática y otra cosa muy diferente sigue pensando el presidente Petro, que vuelve a hablar mal de Trump, comparando las deportaciones de Estados Unidos con los judíos que iban en trenes a Auschwitz, a los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, que es por supuesto un despropósito. El presidente Petro selectivamente elige el tema del holocausto nazi, olvidándose que esas eran fábricas de la muerte, que allí explotaban los cuerpos, sacaban los dientes, le quitaban el pelo, eran laboratorios del horror. Estos son colombianos seguramente con quienes hay que trabajar o a quienes hay que mejorarle las condiciones en que son tratados en Estados Unidos, pero son colombianos que entran ilegalmente a Estados Unidos. Lo del presidente Petro, la verdad, me da pena con él, es la trivialización absoluta del holocausto. O es el desconocimiento o es la ignorancia vergonzosa de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Es un estropicio comparar las deportaciones de colombianos con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero el presidente Petro, por supuesto, con un criterio muy selectivo, es en lo que está.
y sigue insultando a Donald Trump con el mismo discurso. Dice que se pregunta de dónde saca el señor Donald Trump que los 42 niños son delincuentes. Por supuesto que son niños no delincuentes, llevados, instrumentalizados por sus padres para entrar ilegalmente a los Estados Unidos. El presidente Petro amanece también en modo batalla con el senador republicano de origen colombiano. Se llama Bernie Bernardo Moreno, nació en Bogotá, al que acusa ahora de uribista, que le pidió a Trump bloquear a Colombia y que es una pátrida. El señor Moreno es republicano, elegido senador por Estados Unidos. El presidente Petro dice por primera vez, ojo con esta, que está considerando irse de Twitter, porque es la red de información de Elon Musk, y abre una nueva batalla ahora alrededor de la nube, que es el sistema virtual de almacenamiento que permite acceso a la información. Dice el presidente Petro equivocadamente que esa es la fuente de conocimiento. No. El presidente Petro, que a alguien le diga por favor que la nube es un sistema de almacenamiento, y dice que la nube es de Elon Musk, que tampoco es cierto. La nube tiene 5 dueños, que son Microsoft, Amazon, el señor Jeff Bezos, Google, Alibaba, que es el chino que es dueño de esta plataforma de compras, e inclusive IBM. No tiene nada que ver Elon Musk. Por esta peleadera, el presidente Petro sigue causando daños en la relación con Estados Unidos. Nosotros, sin el servicio consular de la embajada en Bogotá, la embajada todavía no reactiva la atención de citas para sacar o para renovar la visa. Bienvenidos, vamos a hablar de las muchas peleas desde Bernie Moreno, Elon Musk, Donald Trump, la comparación con el Holocausto, el presidente Petro también peleando en Colombia, atacando feamente al Congreso, atacando a Medellín, a Bogotá, diciéndole a Efraín Cepeda, el presidente del Senado, que es el jefe de la banda que destruyó a Colombia. Le responde Petro, le responde Cepeda diciendo que seguirá tumbándole reformas al gobierno. El presidente Petro utilizando recortes a las regiones para presionar a los congresistas de manera que le aprueben a las malas la reforma tributaria que volverá a presentar su gobierno. Bienvenidos, muchas historias para acompañarlos esta mañana. Será desafortunadamente una mañana de contarles las noticias de Colombia y el mundo y las peleas del presidente Gustavo Petro. En deportes, en segundos, la contratación que seguramente será anunciada hoy de John Hader Durán, que está confirmado. Ricardo, buenos días, va para el equipo de Cristiano Ronaldo. Hola, Néstor, feliz mañana. Es el bombazo del mercado mundial. A esta hora en Londres debe estar cumpliendo los chequeos médicos. Llegó delegación del equipo saudí del Al Nassr para establecer cómo se encuentra el joven delantero del Aston Villa de tan solo 21 años de edad. Cumplido ese ítem, comenzará su travesía hacia Arabia Saudita. Es decir, es un absoluto hecho que John Hader Durán será transferido, a no ser que se dé algún episodio de última hora en este minuto o a minuto, a la Liga Árabe por 77 millones de libras esterlinas. Va a ser muy rico, felicitaciones a él. Va a ganar mucha plata. 20 millones de euros al año. Gran jugada para la chequera. Desde el punto de vista deportivo me parece terrible. Vamos a hablar en segundos de la noticia John Hader Durán al fútbol de Arabia y de la pelea del presidente Petro con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y con el alcalde de Medellín. En este momento están produciéndose escenas caóticas de multitudes gazatíes tratando de acercarse a rehenes liberados en la Franja de Gaza. Las noticias de Colombia y el mundo enseguida. Aquí las preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. I want to brief you on a serious accident that occurred involving an American Eagle aircraft. The aircraft was operated by PSA Airlines, which is a wholly owned subsidiary of American Airlines. First and most importantly, I'd like to express our deep sorrow about these events. This is a difficult day for all of us at American Airlines. No hay esperanza de hallar sobrevivientes en el choque en el aire de un avión de American Eagle con 64 personas y un helicóptero militar con 3 tripulantes en Washington, Estados Unidos. Se trata del vuelo 5342 de American Eagle, aerolínea regional subsidiaria de American
American Airlines procedente de Wichita, en Kansas, que estaba realizando la aproximación al aeropuerto Ronald Reagan de Washington cuando a las 8:48 de la noche, hora local del miércoles, chocó con un helicóptero militar Black Hawk. La tripulación del helicóptero al parecer no respondía a las advertencias de los controladores aéreos antes del accidente, según están informando medios, citando una grabación de las conversaciones. American 3130, go around, turn left in 250, Clementine 3000. Give us in 350, 3000, American 3130. Lucy 347, go around, Clementine 3000, flight 3000. El presidente Donald Trump cuestionó la respuesta de la torre de control en el accidente aéreo en Washington y dijo que debería haberse evitado. Un periódico de hoy dice, ustedes van a quitar las pensiones, nosotros no vamos a quitar ni una pensión, olvídese. El ministro tendrá que dar ya en rueda de prensa subsiguiente el por qué apareció eso en un decreto que no fue de las pensiones, pero que no es más sino de un error de 2 funcionarios. De esta manera, el presidente Gustavo Petro descartó un recorte presupuestal a Colpensiones, como quedó en un decreto del Ministerio de Hacienda. Admitió que fue un error de 2 funcionarios. El ministro de Hacienda, Diego Guevara. El mensaje fundamental del señor presidente es que las pensiones no se van a ver afectadas. El rubro de aplazamiento de Colpensiones es inferior al que está en ese decreto. Haremos unas calibraciones con todo el equipo técnico. El presidente Gustavo Petro confirmó que su gobierno presentará una nueva reforma tributaria en el Congreso para recaudar los recursos pendientes del presupuesto de este 2025. El presidente nos ha enviado un mensaje, nos ha dado una instrucción de explorar una posible reforma. Creo que esa ha sido su instrucción en términos de buscar recursos frescos. Ahora están llorando porque no hay plata para el metro, que no hay plata para el Toyo, que no hay plata para aquí, que en la carretera no hay plata, pues ellos mismos hundieron la ley de financiamiento, ellos son los culpables. El señor Efraín Cepeda se tiró a Colombia, empezando por el Caribe, por su propia ciudad. En respuesta a las críticas del presidente Gustavo Petro, quien lo llamó jefe de la banda por archivar iniciativas del gobierno, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, declaró lo siguiente. Si él es el jefe de la banda para hundir las reformas que no convienen en el país, pues sí, seré el jefe de la banda para hundir. Sí. Continúa la disputa entre el alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente Gustavo Petro por el aplazamiento de recursos para el metro de Bogotá. El mandatario de la capital criticó la medida, señalando que no fue concertada con su administración y que podría generar incumplimientos contractuales. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, negó las acusaciones y aseguró que Galán conocía la situación financiera del país. Un aplazamiento no es un recorte, ¿sí? Y esto no toma por sorpresa a nadie. El presidente Donald Trump propuso acondicionar la base naval de Guantánamo para convertirla en un centro de detención masivo de inmigrantes. Estoy firmando una orden ejecutiva para instruir a los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional que comiencen a preparar la instalación para 30.000 inmigrantes en la bahía de Guantánamo. La mayoría de la gente ni siquiera sabe esto. Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que amenazan al pueblo estadounidense. Precisamente el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó como un acto de brutalidad encarcelar a los migrantes junto a prisiones de tortura. Pero el presidente Donald Trump también reiteró sus mensajes a propósito de los deportados colombianos. Dijo que eran criminales, reiteró que el gobierno Petro se había disculpado, pero además dijo que apreciaba que el pueblo colombiano fuera gente tan maravillosa y que los representantes del gobierno Petro realmente actuaron bien y que él apreciaba que se hubieran retractado de ese discurso duro. Dijeron que iban a enviar el avión presidencial para recoger a estos criminales y llevárselos porque no querían causarnos inconvenientes, y eso fue lo que hicieron. Y los aprecio, y aprecio que el pueblo colombiano sea gente maravillosa, y sus representantes realmente actuaron bien, y aprecio que se hayan retractado de ese discurso duro. Por su parte, el presidente Gustavo Petro se refirió a las declaraciones de Donald Trump sobre los niños deportados. Nosotros trajimos 42 niños. ¿De dónde acá el señor Trump me le va a decir a 42 niños colombianos que es delincuente? ¿No? De la misma manera que lleva a decirle a 42 niños, se los dirá de centenares de miles que son delincuentes, es lo que pensaban allá en el 1933. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, se refirió al trato que recibieron los menores migrantes que fueron deportados de Estados Unidos. Lamentablemente parece que el trato a los niños y las niñas en ese marco de esa deportación anterior era bastante denigrante. Ahorita nosotros hemos podido estar pendientes de que se garanticen las condiciones mínimas, sin embargo
embargo, los reportes de lo que nos cuentan los niños del trato allá en Estados Unidos, para ellos pues no ha sido el mejor. Señora Laura Camila Sarabia Torres, señor Diego Alejandro Guevara Castañeda, ¿juran ustedes ante el pueblo de Colombia cumplir bien y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley le confiere al cargo para el cual han sido nombrados? En un evento en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro formalizó los primeros cambios del relevo ministerial para el último año de gobierno. Allí Petro tomó posesión del ministro de Hacienda, Diego Guevara, del director del DAPRE, Jorge Rojas, y de la nueva canciller, Laura Sarabia. Así lo resaltó el presidente Petro en su acto de posesión. Y usted, ministra joven, dicen que sin experiencia, ¿quién tiene experiencia en estas luchas? Le toca afrontar la tarea de llevar la voz de Colombia. Entonces, esa es una bonita tarea. El Estado colombiano fue notificado de que Thomas Gregg & Sons desistió de la demanda que interpuso la empresa encargada de la elaboración de pasaportes. Esto luego de que se declarara desierta la licitación en 2023, pese a que la empresa aseguraba cumplir todos los pliegos de condiciones. El hoy ex canciller Luis Gilberto Murillo detalló que se había logrado un acuerdo con la empresa para que siguieran ejecutando el contrato por un año mientras se define el nuevo sistema público-privado. Después de estos meses de trabajo con la imprenta, lo que encontramos es que la imprenta todavía necesita procesos adicionales de fortalecimiento. Luego de la audiencia de lectura de fallo en la Corte Suprema de Justicia contra la influencer EPA Colombia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC ya fue notificado con la boleta de encarcelamiento correspondiente al penal El Buen Pastor de la ciudad de Bogotá. Esto tras la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la condena de 5 años y 3 meses de cárcel. El magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, Fernando Bolaños. Es claro entonces que Daneidy Barrera Rojas actuó por fuera del marco normativo que permite la protesta social, dado que su actuar de ninguna manera fue pacífico, sino que por el contrario fue violento y destructivo. Al finalizar la audiencia, el abogado de Daneidy Barrera, Omar Ocampo, hizo una serie de anuncios, entre ellos que pedirá reunirse con el presidente Gustavo Petro para hacerle la solicitud de que EPA Colombia sea nombrada como gestora de paz y que va a interponer además una tutela en contra de los magistrados de la Corte por la supuesta desatención al tomar la decisión de condenar y enviar a la cárcel a EPA Colombia, alegando que es madre y cabeza de familia. 2 menores de edad fallecieron en medio de un grave incendio en Soacha, Cundinamarca. En videos difundidos por redes sociales, usuarios registraron el momento de la conflagración en donde se evidencia la magnitud de las llamas al interior de varias viviendas. Sobre esto habla el capitán Álvaro Farfán, delegado de bomberos de Cundinamarca. Se reporta la afectación de 4 viviendas, 2 vehículos, 3 menores que fueron valorados y remitidos a los diferentes centros asistenciales, así mismo como un adulto, e infortunadamente al momento tenemos 2 víctimas fatales, 2 menores de aproximadamente 4 y 7 años que al parecer estaban dentro de una de las viviendas. Hace pocos minutos se ha reencontrado con su familia la primera rehén israelí liberada en Gaza en el día de hoy. En cualquier momento se espera que otros 7 sean liberados, 2 más israelíes y 5 tailandeses. Mientras tanto, en Israel, el enviado especial del gobierno de Donald Trump, Steve Witkoff, está reunido con los partidos ultrarreligiosos del gobierno de Benjamín Netanyahu, intentando convencerlos de que la tregua se extienda después de la primera fase. El balón en el área. Llegó Asprilla, balón al fondo, gol. Gol, gol, gol. Nacional y Bucaramanga empataron 1-1 en el juego de ida de la Superliga 2025. Fabri Castro abrió el marcador para el Bucaramanga al minuto 4 de partido y Dairon Asprilla igualó para Nacional al minuto 60. El partido de vuelta se jugará el próximo jueves 6 de febrero en el Américo Montanini de la ciudad de Bucaramanga. Estás escuchando Blue Radio. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera. Hoy todos hablan del ELN, pero muy pocos conocen su historia. Y esta serie documental titulada ELN, Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, podrán escucharla en Boombox o en su plataforma de audio favorita. Boombox. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora
de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y la... Esta es Blue, más que radio. Han pasado 9 horas desde que se accidentaron en pleno vuelo este avión de American Airlines con un helicóptero militar. Cayeron los restos de ambos fuselajes sobre el río Potomac en Washington, en los Estados Unidos. Se teme en este momento lo peor. Apenas comienza a amanecer allí. Están en plenas labores de búsqueda. El avión llevaba 64 personas a bordo, con muy pocas posibilidades de esos ocupantes o los del helicóptero militar ser encontrados con vida. A esta hora en Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, eran las 9 de la noche cuando el vuelo 5342 de American Eagle, que es una subsidiaria de American Airlines, descendía hacia la pista 33 del Aeropuerto Nacional de Reagan. Esto es aquí en el área de Washington. Todo parecía en teoría normal. No hubo alertas previas de torre de control y los pilotos de este avión, donde venían 60 pasajeros a bordo y 4 miembros de la tripulación, no alcanzaron a ver a un helicóptero militar Black Hawk en el que iban 3 soldados a bordo y que se encontraba realizando un vuelo de entrenamiento. Se estrellaron el avión y el helicóptero sobre el río Potomac, ya muy cerca de la pista. De hecho, hay unas imágenes que se están conociendo de unas cámaras que hacen parte que nuestros usuarios en YouTube pueden ver a esta hora. Esas son cámaras del Kennedy Center, es un centro cultural aquí en Washington, donde hay teatro y donde hay varios eventos. Esa cámara logra grabar justo el momento. Se ve una especie de detonación ya muy cerca, aterrizando la pista. Se habla de que el avión se encontraba, allí podían ver una especie de detonación. Es el momento cuando se estrella en el helicóptero, y este avión, que es un avión pequeño, tiene capacidad para unas 65 personas, ya se encontraban a unos 100 metros, según lo que se ha reportado, de aterrizar. Tanto el avión como el helicóptero tipo Black Hawk se encuentran regados sus restos sobre el río Potomac. Según lo que han dicho las autoridades, se han logrado rescatar varios cuerpos, es la información que se tiene. Se habla de manera extraoficial de 19 cuerpos, pero naturalmente lo que se teme es lo peor frente a las más de 60 personas que resultaron afectadas por cuenta de este accidente. A esta hora hay unos 300 efectivos de distintos organismos de socorro prestando labores de rescate. Hay varias complicaciones. Primero, el viento, mucho viento, lo cual complica las condiciones ahí en el río. Hay piezas de hielo en los alrededores del río porque, como es natural, venimos en días muy fríos y hay partes del río que quedaron convertidas en hielo que apenas se están derritiendo. Hay muy poca visibilidad y muy poco frío. Allí ven una foto de los organismos de socorro precisamente recogiendo parte o revisando partes de los escombros de este vuelo American Eagle. El presidente Donald Trump escribió a través de su red social Truth una especie de comunicado, o lo que es su visión de los hechos. Dice: el avión se encontraba en una línea de aproximación al aeropuerto perfecta y rutinaria. El helicóptero se dirigía directamente hacia el avión durante un periodo prolongado de tiempo. Era una noche clara, las luces del avión estaban encendidas. ¿Por qué el helicóptero no subió, ni bajó, ni giró? ¿Por qué la torre de control no le dijo al helicóptero qué hacer en lugar de preguntar si vieron el avión? Esta es una mala situación que parece que debería haberse evitado. No es para nada nuevo. A esta hora todo indica, según los primeros reportes de las autoridades, en que esto fue un desafortunado accidente en el que ya se están adelantando investigaciones para poder determinar si hubo negligencia, si hubo falta de protocolos y de quién fue el error, si así se presentó. Pero este mensaje del presidente Donald Trump se da, y este trágico accidente se da también en medio de un momento de controversia aquí en Estados Unidos por cuenta de una serie de declaraciones que dio el presidente Trump en las últimas horas a propósito de una propuesta y de una orden que le firmó tanto al Departamento de Seguridad Nacional como el Pentágono para que habilite la base naval de Guantánamo para recibir a 30,000 inmigrantes ilegales. Today I'm also signing an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000 person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it.
Decía ahí que le direccionaba a los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional para que empiecen a preparar el centro de detención para unos 30.000 inmigrantes en la bahía de Guantánamo. Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales inmigrantes ilegales que amenazan al pueblo estadounidense, decía el presidente Donald Trump, quien también aprovechó nuevamente este discurso. Esto era un evento firmando una ley que es la llamada ley Laken-Riley, que le da mayor autoridad y capacidades a agencias federales para capturar y deportar a inmigrantes ilegales. Aprovechaba para nuevamente sacar pecho por lo que fue la resolución o el desenlace de la crisis diplomática con Colombia, diciendo que se habían puesto duros con Estados Unidos, que le reclamaban porque había encadenado a lo que él califica como criminales, violadores, asesinos y capos de la mafia, pero finalmente, sacando Trump, dice el presidente Trump que Colombia se disculpó. So Colombia apologized to us profusely within an hour based on something I said, meaning you're going to pay tariffs like nobody's ever paid tariffs before, but they actually wanted to terminate his position. Allí decía el presidente Trump, Colombia se disculpó profusamente con nosotros en menos de una hora, en cuestión de una hora, basándose o a partir de algo que dije, cuando les dije que ustedes van a pagar aranceles como nadie antes, pero querían terminar estaban muy molestos, decía el presidente Donald Trump, quien acto seguido siguió sacando pecho ahora para decir, incluso nos mandaron el avión presidencial. They talked about we're not going to take people that are in shackles. I said, well, but the people that are in shackles are murderers, they're drug lords, they're rapists, they're very tough people. They make our criminals look like very nice people. That's about the only thing that comes out of this. And I say, could you imagine you're a pilot on the plane and you have your co-pilot and you're sitting there and you have 150 people, no shackles, and they like to murder people? This would not be a good flight. So Colombia apologized to us profusely. Bueno, allí decía primero, resaltaba que eran criminales, que se estaban quejando con él porque estaban encadenados, pero dice que eran violadores, que eran asesinos y que esta gente no era muy peligrosa como para no tenerla en cadenas. Pero decía, luego enviaron el avión presidencial para recoger a estos ilegales de nuestro país. Eso es lo que hicieron y lo agradezco. Aquí nos lanza un último comentario al pueblo colombiano, decía el presidente Trump. El pueblo de Colombia es gente grandiosa y sus representantes son grandiosos. Actuaron de una manera muy positiva en todo este asunto y estoy agradecido también con que hayan dejado atrás esas palabras duras, decía el presidente Donald Trump, luego de estas declaraciones en las que nuevamente sacó a relucir la crisis diplomática con Colombia, Néstor. Y la victoria, lo que él llama victoria. Gracias, Juan Camilo. Felipe, quedamos en medio de dos versiones totalmente encontradas, porque mientras Trump decía esto, apologize profusely, que se disculparon profusamente, en Colombia el presidente Gustavo Petro decía que ni ha pedido perdón ni va a pedirle perdón al señor Donald Trump. Es decir, ya esto es palabra de Trump contra palabra de Petro, alrededor de lo que pasó desde el domingo en la madrugada, en esta semana turbulenta en la relación con Estados Unidos. Pero el presidente Petro sigue cazando pelea. Ayer, pues, otro trino desapacible contra el presidente Trump. No solo, Felipe, no solo trinos. Lo que dijo lo va a escuchar usted, porque sigue diciéndole a Trump, y de esto vamos a pagar las consecuencias. La pelea no ha terminado. El presidente Petro... Pero va a acabar mal para Colombia, Néstor. Felipe, eso. Para Colombia, para usted y para mí, para quienes nos están oyendo. Dice el presidente Petro que va a asumir la pelea a cualquier hora y cualquier día con Trump. Y a Trump le sigue diciendo lo mismo que le dice aquí a los colombianos que están en desacuerdo con él. Nazi, Hitler, peleando con absolutamente todo el mundo, Felipe. Lo que pasa es que declararle la guerra a Estados Unidos, como parece ser el empeño del presidente colombiano, pero parece en este momento una mala idea. Y yo ayer alcancé a tener un momentico como de esperanza cuando dijo que se iba a retirar de la red de Elon Musk. Felipe, no. X. Sí, ¿y para dónde se va a ir? Y metió 10 trinos después de eso. Ha trinado, otra Felipe, mentira, hola. 30 veces estoy contando los trinos de las últimas horas. El presidente Petro es el gran usuario de la red de Elon Musk. Efectivamente, sugirió que de pronto se iba de Twitter, y por eso el alcalde de Medellín termina diciéndole, bueno, ¿qué hubo? ¿No dice que se va de Twitter? Sí. Esto, Felipe, la verdad es que esto es República Banana
en su máxima expresión. El presidente Petro, entre otras cosas, con una comparación que parece muy llamativa de que la situación de los deportados colombianos es la misma que los judíos en los campos de concentración cuando los llevaban en trenes a Auschwitz, que por supuesto, Felipe, eso, permítame decirlo, es un despropósito histórico, es de una profundísima ignorancia. Por más que haya vulneración de los derechos, que es un atropello que es inaceptable, que le pongan esposas a unos niños, en caso de que eso sea cierto, que es inaceptable que maltraten a los colombianos que entraron como migrantes ilegales a Estados Unidos, que el gobierno tiene que trabajar. Comparar eso con lo que pasó con los judíos en los campos de concentración, comparar eso con lo que pasaba, Felipe, en los campos de concentración, en donde los nazis de verdad, y les sugiero no trivializar el Holocausto, cogían los cuerpos de los judíos y hacían de ellos, los explotaban, le quitaban la piel, los dientes, el pelo, los desfiguraban, los mutilaban. Con los colombianos que están llegando desde los Estados Unidos me parece, por supuesto, un estropicio que es impresentable, pero el presidente Petro está en eso. Van a escuchar ustedes lo que dijo el presidente Petro, efectivamente, diciendo que se retira de Twitter, que de la red de Elon Musk, peleando con Trump, peleando con los dueños de la nube, diciendo que la nube es la fuente del conocimiento, que tampoco es cierto. La nube es un sistema de almacenamiento de datos, detrás del cual hay 5 o 6 dueños en el mundo, todos mega ricos, menos Elon Musk, peleando con Trump, invitándolo a controlar ahora la nube, otro caballito de batalla. Catherine Ávila. Néstor, buenos días. Aunque las tensiones diplomáticas de Colombia con Estados Unidos parecían superadas con el gobierno de Donald Trump como indiscutible ganador, el presidente Gustavo Petro volvió a hablar del tema, esta vez cuestionando a Trump por haberse referido a los colombianos deportados, muchos de ellos menores de edad, como peligrosos criminales. Delincuentes, dijeron. Nosotros trajimos 42 niños. ¿De dónde acá el señor Trump me le va a decir a 42 niños colombianos que es delincuente? ¿No? De la misma manera que lleva a decirle a 42 niños, se los dirá de centenares de miles que son delincuentes, es lo que pensaban allá en el 1933, y es que no se puede criminalizar grupos, colectivos. Entonces los judíos eran criminales, dijo un señor, mató 6 millones. Pues una equivocación nazi, o más que equivocación, un crimen de lesa humanidad. Menores que llegaron en los 3 vuelos de la Fuerza Aérea que envió el gobierno a Estados Unidos. La directora del ICBF, Astrid Cáceres, denunció que, según los testimonios de algunos de estos pequeños, fueron esposados y maltratados durante el primer proceso de deportación en un avión militar de Estados Unidos. Pero estamos hablando, por ejemplo, de levantarlos a las 3 de la mañana, bañarse con agua fría, ver también los malos tratos a sus papás, y eso también genera un traumatismo importante que es el que tenemos que empezar a reparar, porque pues obviamente los migrantes no son delincuentes. Pero en su discurso, que tuvo lugar durante la posesión de la nueva canciller Laura Sarabia, el ahora director del DAPRE Jorge Rojas y el ministro de Hacienda Diego Guevara, el presidente Gustavo Petro dejó claro que la instrucción para Sarabia es dar la pelea. Aceptamos y nos arrodillamos y no hacemos CELAC y nos vamos cada uno por su cuenta a morirnos de viejos para no ver el desastre que va a acontecer en la humanidad, que es similar al de 1933 por sus características, pero que es profundamente peor porque es una gasa multiplicada por 1000. O asumimos la pelea. Y asumir la pelea es, en primer lugar, tomar posición a cualquier hora de la madrugada, de la noche o del día. También habló de la economía del país y el decreto de aplazamiento por 12 billones de pesos, especialmente el recorte a Colpensiones por 2.7 billones. El mandatario descartó esta posibilidad y pidió a su ministro de Hacienda explicar lo que según él fue un supuesto error de 2 funcionarios. No vamos a quitar ni una pensión, olvídese. El ministro tendrá que dar ya en rueda de prensa subsiguiente el por qué apareció eso en un decreto que no fue de las pensiones, pero que no es más sino de un error de 2 funcionarios. Una versión que respaldó el ministro de Hacienda Diego Guevara, anunciando que el rubro será recalibrado y que el pago de pensiones no estará en riesgo. El rubro de aplazamiento de Colpensiones es inferior al que está en ese decreto. Haremos unas calibraciones con todo el equipo técnico, pero acá lo importante es que el derecho de los adultos mayores a recibir ese ingreso está garantizado. Y en ese mismo discurso del presidente también hubo espacio para las rencillas políticas.
críticas, el mandatario arremetió en contra del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, a quien señaló de tirarse de Colombia, empezando por la región Caribe. Ahora están llorando porque no hay plata para el metro, que no hay plata para el Toyo, que no hay plata para aquí, que la carretera no hay plata. Pues ellos mismos hundieron la ley de financiamiento, ellos son los culpables. El señor Efraín Cepeda se tiró a Colombia, empezando por el Caribe, por su propia ciudad, porque recortó la posibilidad de financiar el presupuesto que iba para eso, lo que iba para el metro. La señora Catherine Miranda salió muy contenta y oronda a decir, recorten, ¿no? Recorten el gasto, recorten la financiación del gasto. Y como ella creyó que el gasto es que aquí no la pasamos en fiesta, dice por ahí un periodista cómico, no he hecho la primera fiesta desde que me posesioné en este gobierno, que ustedes sepan, ¿o sí? Luego de posesionar a sus funcionarios, el presidente viajó a Ciénaga de Oro, en Córdoba, para comenzar una jornada en la que pretende entregar resultados de su gobierno. Desde allí, cuestionó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y lo culpó de supuestamente cobrar a través de Afinia altos precios en las tarifas de energía en Córdoba. También anunció que asistiría a la marcha convocada para hoy en Barranquilla para exigir una reducción de los precios de este servicio. Caterina Ávila, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 36 minutos. La era del presidente Donald Trump en Estados Unidos tendrá seguramente consecuencias negativas en un listado muy largo para Colombia. De una parte, se siguen sintiendo los efectos de la crisis diplomática del pasado fin de semana, motivo malos tratos a migrantes irregulares en Estados Unidos. Todos los vuelos provenientes de Colombia son objeto ahora de particulares y muy rigurosos controles de las autoridades estadounidenses, que han ocasionado demoras de hasta 3 horas a los viajeros y denuncias de malos tratos contra algunas personas sin importar si son o no ciudadanos colombianos. Lo único distinto es que, llegando un vuelo proveniente de Colombia, de inmediato todos los pasajeros son ubicados en una fila especial. Por otra parte, permanece cerrada la sección de visas de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, perjudicando a miles de personas que llevaban años a la espera de una cita para acceder al visado o para renovar los documentos vencidos con el fin de poder ingresar a territorio estadounidense. Y no se trata simplemente de, como lo intentaron trivializar algunos de los adeptos al presidente Gustavo Petro, de una visa para ir a Disney. Aquí hay de por medio historias de familias, trabajos que se ven frustrados, oportunidades de estudio para jóvenes que en ese momento están en el limbo, simplemente porque por cuenta de unos trinos de madrugada, Estados Unidos hoy mantiene cerrada la posibilidad de renovar visados o de expedir visados rumbo a su territorio. Capítulo aparte tiene que ver con las consecuencias que tiene para el país la suspensión de cooperación internacional por parte del gobierno de Estados Unidos. Esa es una suspensión global que está esperando la evaluación de que esos proyectos que financia Estados Unidos en todo el mundo tengan o no cercanía con los proyectos políticos del nuevo gobierno que hoy rige en la Casa Blanca. Y es que para Colombia el golpe es muy duro. Pues, según las cifras recientes, Estados Unidos en 2023 donó a Colombia en ayudas humanitarias $652 millones. Ese es el 49% del total de la cooperación internacional que llega al país. Y se ven perjudicadas, entre otras, la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP, a quien le han suspendido la entrega de 15.000 millones de pesos, y también la Agencia Nacional de Tierras, a quien le han suspendido la entrega de 40.000 millones de pesos. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha dicho que entrará a suplir esos dineros. Lo que no dice es de dónde, ya que estamos en plena crisis fiscal. Como se ve claramente, apenas 2 semanas después, incluso menos, de la llegada de Donald Trump al poder, Colombia seguramente tendrá momentos muy difíciles, y los colombianos también, durante estos próximos meses. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 39 minutos. Posesionado el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, y entrando a lidiar con 3 papas calientes muy inmediatas. Todo en medio de una apretadísima situación de caja que cerró el 31 de diciembre con apenas 3.7 billones de pesos. Es decir, una cuarta parte del promedio histórico de la caja del gobierno colombiano a fin de año, que usualmente rondaba los 12 billones de pesos, acrecentando así las presiones de liquidez para Guevara, que arranca sin plata su mandato como tercer ministro de Hacienda de Gustavo Petro
en apenas 2 años, y cuya primera gran papa caliente será efectivamente modificar el recién expedido decreto con el aplazamiento de los 12 billones de pesos del presupuesto, ni más ni menos que para garantizar la plata de las pensiones, 2.8 billones de pesos que quedaron suspendidos y en el aire a solo 5 meses de empezar a regir la nueva reforma pensional, donde los mayores de 70 años van a recibir un bono de 226.000 pesos, pero una plata que quedó embolatadísima y, según el presidente Petro, por error de un funcionario, lo que obliga al ministro de Hacienda entrante a recalcular, recalibrar y prácticamente a hacer magia para congelar recursos en otras partes. Una magia que también tiene que hacer con la segunda papa caliente, los impuestos para sostener el decreto de conmoción interior, de los cuales ya firmó 10 decretos y sigue trabajando en los tributos para recoger 1 billón de pesos para atender la situación en el Catatumbo. Concretamente, recordemos, el IVA del 19% a las 16 plataformas de juegos de suerte y azar que hay en Colombia, el impuesto temporal del 1% a las exportaciones de petróleo y de carbón, y un impuesto de timbre del 1% que grava diferentes bienes y servicios del Estado y que pone por lo demás a todos los colombianos a pagar más al momento de hacer trámites notariales. Y finalmente, la última papa caliente de este nuevo ministro de Hacienda será redactar una nueva reforma tributaria con la urgencia de rebalancear el presupuesto de este año, que está cojo y cojísimo tras el hundimiento el año pasado de la ley de financiamiento y tras el hundimiento también de las proyecciones de recaudo tributario, que estuvieron 11 billones de pesos por debajo de lo proyectado a noviembre del año pasado, mientras el gasto previsto, ese sí, siguió creciendo y subió de los 303 billones proyectados a 313 billones de gasto causado. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 41 minutos. 5 minutos entre las 7 y las 7:05 de la noche duró la nueva protesta, la nueva manera de alzar la voz del personal de la salud, las EPS y hasta los pacientes, que intentan que alguien en el gobierno entienda que el sistema de salud está en crisis y que en la mitad están esos pacientes, esos enfermos que necesitan una atención. El paro de 5 minutos dejó la imagen de médicos, enfermeras y pacientes que frenaron actividades, que cogieron un pito, otros un cartel o unos simplemente se quedaron en silencio en esas clínicas y en esos hospitales reclamando una solución, sobre todo a las finanzas del sistema que siguen en cuidados intensivos. No importa si es la solución que proponen las EPS, si hay una solución que proponga el gobierno, si escuchan el llamado de los gremios, los médicos y las enfermeras. Al final, una protesta buscando que alguien entienda que la salud está en crisis. La protesta de anoche fue convocada por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Organización Pacientes Colombia y la Mesa de Usuarios en Salud, preocupados por el déficit del sistema, un déficit que podría aumentar en medio del recorte de aplazamiento de los 12 billones de pesos para 2025 del gobierno nacional. Es que en ese aplazamiento también está afectado el Ministerio de Salud con 211.000 millones de pesos menos, otro poquito menos de plata para este sistema de salud. Y mientras estos gremios y estos actores de la salud recurren a 5 minutos de protesta, quizá ya cansados por las cartas, las reuniones o las súplicas de que haya una solución a este problema, todavía ni una sola palabra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al que el tiempo le está corriendo en contra para cumplir con la orden de la Corte y citar a las mesas de trabajo para recalcular la UPC, la unidad de pago por capitación, lo que le giran a la EPS por cada uno de los afiliados. El ministro ya tiene 2 días en contra de los 10 de plazo que le dio la Corte para esas mesas y todavía ningún anuncio, pero sobre todo ninguna convocatoria para buscar cómo recalcular la UPC. El ministro, en su teoría de que la UPC sí alcanza, aunque ahora hasta la Corte dice que no. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:43 minutos de la mañana. Al final de la pelea por los pasaportes, Colombia se terminó salvando de pagar una multimillonaria demanda. Thomas Gregan Sons, que era la empresa que durante más de 15 años ha tenido a su cargo la expedición de los pasaportes, desistió de la demanda por 117.000 millones de pesos que había presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la retiró de manera voluntaria después de interponer la
solucionarla porque el canciller Álvaro Leiva para la época declarara desierta la licitación pública 001 de 2023, que esa empresa se había ganado limpiamente entre 10 empresas que se presentaron para continuar con el diseño, la impresión de los pasaportes para los colombianos. El anuncio, que significa un triunfo para Colombia, lo hizo el saliente canciller Luis Gilberto Murillo, que llegó a ese ministerio en plena crisis y que se va dejando resuelto el chicharrón, ese problema que significaba un hueco en el bolsillo de las finanzas del Estado. La llave para solucionar este problema la tuvo finalmente el mismo gobierno, que para garantizar la continuidad del servicio tuvo que prorrogar el contrato bajo la urgencia manifiesta hasta octubre de 2024. Y posteriormente ampliarla hasta este 2025, la fecha en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores implementará un nuevo modelo en colaboración con Portugal y en el que la imprenta nacional va a tener la responsabilidad en el proceso, aunque se encuentra de manera en sus primeras etapas. Por eso decidieron no continuar con las reclamaciones, porque sus pretensiones, o por lo menos la pretensión principal, que era que se les permitiera ejecutar el contrato, está pasando con esa decisión de la prórroga. Finalmente se le pone punto final a un prolongado conflicto legal que se había extendido por casi 2 años y que involucraba una pretensión económica significativa y que termina convirtiéndose, por otro lado, en una salida aparentemente para el ex canciller Leiva. Una buena noticia para él, al que le costó el puesto dar esta pelea que tenía el sello del presidente Gustavo Petro, porque seguramente va a utilizar este argumento para intentar tumbar la destitución e inhabilidad por 10 años que le impuso la Procuraduría, con el pretexto de que no hubo un detrimento en las finanzas públicas. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Hola, los invitamos a escuchar el podcast ELN Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, un podcast que pueden escuchar ya en todas las plataformas de audio. Si quieren entender la historia del ELN, cuándo comienza y cómo ha llegado al punto donde ha llegado, que tiene hoy en jaque no solamente el proceso de paz, sino toda una cantidad de personas y de comunidades confinadas. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Noticia de última hora sobre deportes, sobre John Hader Durán. Ricardo Rey. Seguimos el minuto a minuto de la historia de John Hader Durán al fútbol saudí. Indican desde Inglaterra, ya se ha completado la revisión médica. Y también afirman que viajará mañana viernes a territorio saudí para firmar su contrato con el Al-Nassr. Es decir, ya en el paso a paso todo se va decantando y se ratifica la versión que fue tomando fuerza en las últimas 12, 18 horas. Ya Durán cierra su proceso en la Liga Premier Inglesa, Néstor, en la que con 21 años y en esta temporada había marcado 12 goles en 29 partidos. ¿Cuánto ganaba John Hader Durán en el Aston Villa, Ricardo? John Hader Durán había renovado
terminado su contrato hace aproximadamente unos 7-8 meses y había evolucionado, digamos, su vinculación hasta el 2030 cercano a bonos de 30 millones de euros en un momento determinado como paquete total. Ahora la cifra es una locura. Le pregunto, es intentando averiguar. Pero paquete esa Liga Árabe. ¿Cuál es la gracia? ¿De qué cambia la Premier League por la Liga Árabe? La única respuesta, por dinero. Héctor, es por plata. Sí, claro, y tiene su razón. Sí, pero es que 30 millones de euros, dijo Ricardo. 30. ¿Uno a qué hora se gasta 30 millones? Los otros son 100, Héctor. Digamos, después... Padre, después pero los otros son 100. Pero para convertirse en un exjugador. Para convertirse en el goleador de esa liga y ser el número uno en esa liga. Goleador de la Liga de Arabia, gran título. A ver, padre, es cierto. Gran gloria. Es cierto que todos tenemos derecho a querer mejorar y a ganar más plata. El señor John Hader una decisión muy personal. Está haciendo una apuesta de irse a una liga totalmente irrelevante, inocua, a ganar plata. Pero a los 21 años, a mí lo que me impresiona, Ricardo, es que John Hader Durán tiene 21 años. Y por pensar en el dinero, no está pensando en el dinero. Está pensando en el corto plazo, en cómo gano ya. Pero 20 además es que él ya es muy rico, sí. Néstor. Es que todos 30 millones de dólares es lo que acaba de decir Ricardo que gana. Héctor, 30 millones de euros o de dólares, sí, no sé cuánto. Estoy hablando del contrato al camino, le estoy hablando de cifras al camino hasta el 2030. Es decir, este es un jugador que en promedio... va a pasar, Héctor, de anualmente 30 se está ganando 3 millones, sí. Y va a pasar, de 3 millones anualmente, y de 3 va a pasar a ganar 20 anualmente. Económicamente no hay dudas, Héctor, ¿qué es mejor, ganarse 30 millones de dólares o ganarse 100? Y va a volar en esa liga, va a meter cualquier cantidad de goles y estará en la selección Colombia. No estoy seguro, director. Yo creo que a partir de un nivel de dinero, el resto empieza a sobrarle a uno. ¿No? Sí, pues, está muy bien ser muy rico. 10 millones de dólares o de euros es mucha plata y Héctor, está bien tenerlos. Pero tener 30 es tener más problemas. Y no alcanza uno a gastárselos en el tiempo. Héctor, los gringos dicen, nunca se es suficientemente flaco, nunca se es suficientemente rico. Y mírenlos cómo van eligiendo a Trump. Ahí van por tener esas ideas en la cabeza. Por tener esas ideas en la cabeza van como ideología, Héctor. No me eche el cuento ahora. No todo termina en política, pues. El mismo cuento. Por tener uno esa idea en la cabeza. Claro que sí, porque eso depende de los principios de una sociedad. No me eche el cuento de Petro de que Estados Unidos es igual a Trump. No tiene nada que ver lo que está haciendo John Hader Durán. El señor John Hader Durán tiene derecho a irse en donde a donde le paguen mejor. Lo que pregunto yo es, ¿esto no sacrifica, Ricardo, el futuro de John Hader Durán? Yo no sé si el futuro, es un chico de 21 años. O inclusive el presente. El técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, lo va a llamar a la selección. Yo espero que sí. Téngalo claro que sí. Va a meter un pocotón de goles en esa liga. Mire, yo también voy allá y... el mejor ejemplo, y no tiene punto de comparación porque es una leyenda, Cristiano Ronaldo hace ya algunos años está en el fútbol saudí. Está bien que después de ganar todo lo que ganó Ronaldo, se vaya para allá. Pero no, a eso no voy. Es que es pero no voy a eso, Néstor. No. Usted me pregunta por selecciones nacionales y Cristiano Ronaldo sigue siendo un símbolo en los llamados, en las convocatorias de la selección de Portugal. Entonces, eso no va a cambiar. Es decir, Durán va a seguir madurando. Ya veremos su nivel deportivo. Esa es la pregunta. Veremos su capacidad goleadora. ¿Va a sostener el nivel que tiene lo perdimos. Va a crecer. No lo vamos a perder. Es decir, la Liga Árabe la Liga Árabe tiene mayor nivel que la Liga Premier. No. Nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. A todos, entre comillas, nos duele mal. A todos, entre comillas, nos duele mal la Liga Saudí. Una Liga Saudí a la que va a aterrizar después de esta temporada que finaliza en Inglaterra, Mohamed Salah, ya con un ciclo cumplido. Una liga con la que hoy cuenta a jugadores como Benzema y Cristiano Ronaldo. Pero todos son veteranos, Richie. Sí, pero también se va a renovar. Hoy está confirmando el Al Hilal, el equipo donde jugó Neymar, ¿recuerdan? También de la Liga Saudí, está presentando una oferta formal por Rodrigo, el delantero del Real Madrid. 100 millones de euros está poniendo sobre la mesa para llevarse al joven delantero de 22 años. Dígame también los que se fueron de la Liga Saudí.
porque se aburrieron de la Liga Saudí. Claro, porque hay un momento, Ricardo, en que la plata para un deportista especialmente no es lo único. Si Alberto Linero, si el padre Linero me dice, es que la plata es muy tentadora. Sí, yo lo entiendo, la plata es muy tentadora. Y que cada uno tiene el derecho a elegir también. Es que de eso no hay discusión, padre. Usted me dice, sí, él tiene el derecho. Pues claro que tiene el derecho. Lo que le digo es, ¿le parece conveniente a los 21 años volver la plata la prioridad de vida? ¿Estoy en donde más me pagan a los 21? Es diferente el termómetro a los 36. Muy triste, lo perdimos para la selección. Yo creo que hay como un error. No es verdad. Pues está bien, tiene una chequera maravillosa, va a seguir viniendo. Su familia va a vivir divinamente va a ser y tal, un jugador pero de selección Colombia, va a ser un jugador. O sea, no es una condena irse a la Liga Saudí. Tampoco. La otra cosa es que a uno, Ricardo, no le parezca, que uno no esté de acuerdo. ¿Por qué Neymar se fue de la Liga Saudí a jugar al Santos de Brasil? Por vago. No, por las lesiones. Por menos plata. No, claro, jugó 240 minutos. No, por las lesiones. Jugó, pagaron 90 millones de euros por él. Jugó 7 partidos y marcó un gol. Pero es un jugador que está minado por las lesiones. Ya es un jugador que está en en otro radar, en otra realidad. Voy a preguntarle, si en el Santos logra encontrar. ¿James Rodríguez no estuvo por allá? James estuvo en Qatar. Estuvo en Qatar. Claro, ahora, ahí sí aplaudieron todos. Es un fútbol. ¿Quién aplaudió? La gente estaba feliz. No, padre, no hay una figura de la gente. No, la gente no aplaude. Dígame quién aplaudió. Ese cuentazo que se echa de la gente. 6 de la mañana, 55 minutos. Felipe, le voy a meter un sondeo a esto, si me permiten. Le voy a preguntar a la gente. ¿Puedo votar? ¿Qué piensan de que John Hader Durán se vaya del fútbol inglés al fútbol árabe? ¿Cómo es la votación? Va a ser... A ver, ¿cómo es las preguntas? Para yo ¿Qué opinan de que el gran John Hader Durán se vaya al pobrísimo fútbol? A la gran liga, donde va a venir goleador. A la millonaria. A la millonaria liga. Si me permite el calificativo. Muy bien. ¿Qué es eso? Es una millonaria liga. Es cierto, Ricardo. John Hader Durán va a ser... ¿Cuánto fue que le pagaron, Ricardo? Le van a pagar, Felipe, le van a pagar. 100 millones de 100 millones. No, si usted me dice, Felipe, usted por 100 millones de dólares, usted también se va a vivir... Es que no sé por qué por allá algunos... No al señor director, se les nota la envidia. Uy, Felipe. Va a ganar 20 millones, Felipe, de euros por año. 80 más. Y multiplique por 5 años. 80 más, Felipe. Multiplique por 5 años. 20 millones de euros al año. Envidia cero. Yo envidio 20 millones de dólares, pero 100 no. Porque francamente son más problemas. Es que con 20 uno vive feliz. Ese cuentazo. Con 20 uno vive súper feliz, puede hacerse lo que quiera, puede inventarse los viajes que quiera, hacer lo que quiera con 20 millones de dólares. Con 100 millones de dólares tiene un montón de problemas, que el edificio no sé qué, que lo meten preso que porque no paga los impuestos como a Shakira. A partir de un nivel hay un montón de enredos. Déjeme preguntarle una cosa, Héctor. ¿Sí? Señor. Me responde con sinceridad. ¿Desde dónde está originando? No sé, depende de la pregunta. ¿Desde dónde está originando el día de hoy? Uy, tengo una vista divina sobre el Cerro de la Popa, que se levanta el sol detrás. Desde Cartagena, informándole a los oyentes de Blue Radio que le parece impúdico que el señor John Hader Durán esté... Pero imagínense, el señor se compra, aquí donde yo estoy, se lo compra en lo que se gana por la mañana. Ese cuento. O sea, a mediodía ya lo puede comprar. Y a mí me tocó trabajar toda la vida. Ese cuento de... Y estuvo rico. No me arrepiento. De que no me da envidia 100 millones de dólares. Pues claro que nos da, pues Felipe, me da una inmensa envidia. ¿Quién no quiere tener 100 millones de dólares? No, pues La pregunta, Felipe, es a los 21 años. Eche la película para atrás. Felipe, eso es lo que me preocupa. Esta es la pregunta que yo le hago a los oyentes, padre, en serio. ¿Cuál es? A los 21 años, ¿su prioridad es la plata? Su prioridad es pagar, recibir, tomar una decisión de vida dependiendo cuál es el sueldo que le van a pagar, o usted a los 21 años, padre. Es que esto es exactamente... Sí, es una posición o idealista o pragmática. Es una valoración. Es todo lo contrario, Felipe, de lo que yo le he recomendado a mis hijos. Claro. A los 21 años que tiene Gabriel, que tiene John Hader Durán, no tomes decisiones pensando en plata. Habrá un momento en que uno toma decisiones diciendo cuál es la mejor oferta económica. Juepucha, no es fácil, ¿saben esto? Juepucha. Sí, estoy pensando, ¿verdad? ¿Dije juepucha? Sí. Qué vergüenza. No como Don Chinche, no como Don Chinche. A ver, uy, vaina no se me salió otra cosa. Menos mal no la tiró plena. Completa, qué vergüenza. No, es que me quedé pensando, si tú en el Olivo, en el barrio Olivo en el que yo vivía, en Santa Marta, ahí en la 21 con 12,
estrato 2, 3, qué sé yo, tú me hacías esa pregunta, yo no sé qué hubiera respondido. No sé, decir... A los 21 años. No sé, si usted, ya a los 21 ya está en el seminario yo, pero no, es decir... No es fácil, no es fácil responder, Néstor, porque claro, el idealismo es grande, es fuerte, yo he sido idealista, no idealismo, pero también el pragmatismo de tener la comida y de tener ayudar a sus amigos, a sus hermanos. Padre, pero es que Durán no está empezando en ceros, padre. No es el padre. Durán no está en el Barrio Olivo, Durán está jugando en la Premier. Claro, y está haciendo lo que le gusta. Un billete pero grande. Padre, el tema no es que John Jader Durán no pueda ganar plata, sino que está tomando la decisión por el corto plazo. Me parece bien, pero yo digo, a los 21 años que se está yendo a ganar 20, cuando tenga 26 y se le acabe el contrato, ¿qué le van a ofrecer después de eso? Irse a jugar a la Equidad, John Jader Durán, después de pasar por el fútbol árabe. Veremos. Es una apuesta, lo veremos. Es decir, yo, si usted me lo pregunta a mí como hombre del fútbol, uno dice, no es el camino. Durán perfectamente podría... hablando de oficio. María Consuelo, podría estar en un año jugando en el Real Madrid, tocando el Olimpo o en el Barcelona. Ay, sí. No había oferta, no había posibilidades de que se iba para el Barça. Y es que si se va para el Barça o para un